Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Esquivel Martínez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la licenciatura en Nutrición Aplicada. El siguiente video es parte de la actividad de autorreflexión de la unidad 3 de la asignatura de Fisiopatología Aplicada 1. En esta unidad 3 pudimos abordar la fisiopatología de enfermedades por deficiencia y exceso de nutrientes, es decir, desnutrición y obesidad. En primera instancia voy a hacer referencia al concepto proporcionado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que dice de la siguiente forma: se denomina desnutrición el estado fisiológico anormal ocasionado por una ingesta alimentaria insuficiente en energía, proteína y o micronutrientes, o por una absorción deficiente de estos, debido a enfermedades reiterativas o crónicas, y donde las deficiencias de hierro, folatos, vitamina A, yodo y zinc son las más frecuentes. La desnutrición se clasifica dependiendo su origen. En primaria, esta se refiere a contextos socioeconómicos, culturales o religiosos. En secundaria, se presenta en pacientes hospitalizados y es ocasionada por un mal manejo de los profesionales de la salud. También se clasifica dependiendo del tipo de sustrato deficitario. En energética, es decir, por déficit de macronutrientes. En proteica, cuando existe un mínimo consumo de proteínas. O en mixta, por la deficiencia de las dos anteriores. También encontramos la deficiencia dependiendo del tipo de evolución. En aguda, padeciendo esta patología durante un periodo menor a 6 meses. En crónica, cuando se presenta por más de 6 meses. También podemos mencionar que se clasifica dependiendo con la gravedad. En leve, cuando se presentan alteraciones mínimas. En moderada, cuando se presenta una pérdida de peso corporal mayor al 5% en 2 meses o un índice de masa corporal entre el rango de 18.5 y 20.5. En severa, cuando ocurre una pérdida de peso corporal mayor al 5% en un mes o 15% en 3 meses. Ahora bien, en cuanto a sus tipos, se puede mencionar que podemos encontrar el marasmo o desnutrición calórica, que ocurre como consecuencia de una disminución prolongada en la ingesta de nutrientes o un desaprovechamiento de estos, lo que produce una pérdida de las reservas tanto musculares como de grasa. La desnutrición proteica o predominantemente proteica aparece como consecuencia de un déficit en la ingesta de proteínas, ya sea por el aumento de los requerimientos diarios en el transcurso de infecciones, estrés, cirugía o un traumatismo. La desnutrición mixta es una forma combinada de las dos anteriores y suele presentarse en individuos con marasmo, sometidos a una situación de estrés como una cirugía, traumatismo o sepsis. En cuanto a la inanición se refiere al estado biológico que se produce ante la escasez de nutrimentos, es decir, se produce ante la falta de alimentos. En el ayuno, este consiste en abstenerse de consumir alimentos durante un lapso determinado de tiempo. En el caso del ayuno intermitente, se alteran ciertos mecanismos relacionados con el metabolismo, donde el cuerpo comienza a realizar un proceso llamado cetosis, en donde se presentan bajos niveles de glucosa en sangre, también menores depósitos de glucógeno en hígado y la producción de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos derivan de la grasa y son predominantes para proporcionar energía al cerebro y a los músculos. Ahora voy a hacer referencia al concepto de obesidad proporcionado con la OMS, que dice de la siguiente forma: se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En cuanto a su clasificación, podemos encontrar que se toma de referencia el índice de masa corporal, donde de 30 a 34.9 se refiere a una obesidad de grado 1, de 35 a 39.9 una obesidad de grado 2 y un índice de masa corporal igual o mayor a 40 hablan de una obesidad en tipo 3. Muy bien.
En cuanto a la importancia de conocer los trastornos ocasionados por deficiencia o excesos de nutrimentos, permite al profesional de la salud ya sea prevenir o, en su caso, intervenir para revertir dichas patologías. Y cuando se presenta un problema de malnutrición en el organismo, se activan mecanismos de respuesta a tal desequilibrio. Respecto a estos mecanismos implicados, se debe tener en cuenta que la ingesta de alimentos es una función compleja y, aunado a esto, cuando se presenta un exceso o deficiencia de nutrientes, aparecen cambios metabólicos como la intolerancia a la glucosa, la activación lipolítica adiposa, la respuesta inflamatoria, la pérdida de proteínas musculares, solo por mencionar algunos ejemplos. Y estas alteraciones propician un funcionamiento incorrecto en el organismo, ya que transitan por un estado de enfermedad. Agradezco enormemente la atención prestada a esta actividad y espero la retroalimentación de mi asesor. Muchas gracias.